tu palabra. Queremos que cada letra que vamos a leer vivifique nuestras almas. Queremos superar cada problema que haya enfrente de nosotros. Queremos tener la vida eterna, Señor. Queremos tener victorias. Cada uno de nosotros, los que nos acercamos ante ti, es porque tenemos fe de que tú existes, porque tenemos fe de que tú eres real. Pido que tu bendición sea sobre cada uno de los que van a escuchar tu mensaje, que sea tu Espíritu Santo quien hable en mi boca, en mi lengua, y que cada uno de los que escuche el mensaje lo aplique, lo ponga en práctica, Señor, y que todos los que estén escuchando el mensaje podamos estar en el cielo. Eso te lo pido con la seguridad de que estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces dice la palabra de Dios en el capítulo de Juan, capítulo 14, y el versículo 23 dice: respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El título de la temática de hoy se llama Lealtad sin límites. Dios dice que el que lo ama, su palabra guardará, ¿sí? Y vemos que la palabra de Dios es esto, la Biblia. Entonces, todo aquel que dice que ama a Dios, tiene que leer la Biblia y aplicarla, guardarla, o sea, obedecerla. Entonces Dios dice, todo aquel que dice que cree en mí y que profesa mi nombre delante de muchas personas, tiene que vivir la Biblia, tiene que llevarla a algo práctico. Y dice algo adicional, ¿sí? Y mi Padre y yo, ¿qué? Haremos morada en ella. Eso quiere decir que cuando alguien ama a Dios, obedece la Biblia. No solamente la lee, sino que la persona toma el texto y lo encarna, hace de ese texto algo práctico, algo real, ¿sí? Dice, mi Padre le amará. ¿Es que acaso Dios tiene preferidos? ¿Es que acaso Dios no ama a los que no obedecen la Biblia? ¿Por qué dice eso? Es que el que guarda la Biblia se acerca más a Dios. El que guarda la Biblia tiene más contacto con Dios, tiene más experiencia con Dios. Y por eso dice, y mi Padre le amará. Como si Dios amara más a los que le buscan más. Y es que llegan a una experiencia diferente a los que no lo buscan. Dios quiere que vayamos un paso más allá de simplemente escuchar y leer. Quiere que lo conozcamos, quiere que tengamos una amistad con Él. Por eso dice, y vendremos a Él y haremos ¿qué? Y haremos morada con Él. Ese es el resultado de conocer a Jesús. Es que hoy en día está de moda decir que se es cristiano, que se conoce a Dios, que se tiene la verdad, pero Jesús dice, solo hay una manera de distinguir quién está conmigo realmente, y es el que vive lo que yo dejé escrito. Ahora quiero que entendamos algo, y es que en el momento en que una persona le entrega la vida a Dios por completo, le tiene que cambiar la vida. Nunca más vuelve a ser el mismo. Cuando una persona le entrega la vida a Dios, el Espíritu Santo posee a esa persona, entra dentro del cuerpo de esa persona, la toma completamente. Y entonces esa persona nace en una vida de obediencia. Ya no es como antes. Antes la vida era desordenada. Antes la vida era hacer lo que la voluntad humana quería, ahora no. Ahora el ser humano obedece bajo la dirección del Espíritu Santo, porque es Dios quien está dentro de sí y quien lo va a direccionar a tomar decisiones correctas. ¿Cuál es el resultado de conocer a Dios realmente? Vamos a ir al libro de Primera de Juan, y vamos a leer del capítulo 2, versículo 3 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En esto sabemos que conocemos a Dios, en que guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Éxodo 20 lo dice, ¿sí? Ahí hay 10 mandamientos.
En eso realmente reflejamos que conocemos a Dios. Ahora Jesús dice, el que dice que permanece en mí, que está conmigo, ¿qué debe hacer? Debe vivir como Él anduvo. Y ahora nosotros echamos un vistazo, ¿y cómo fue la vida de Jesús? La vida de Jesús fue una vida negada, fue una vida de amor, fue una vida de compromiso. Jesús nunca vino juzgando a nadie. Y si hacemos un paralelo de la vida de Jesús a los 10 mandamientos, ¿qué dice el primer mandamiento? Que no hay que tener otro Dios delante de Él. ¿Y cuál era el enfoque de Jesús? Madrugaba todos los días aquí a darle el primer lugar al Padre, a tener una conexión con el Dios eterno. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Que no debemos hacernos, ¿qué? Ídolos de imagen. Ustedes saben que Jesús siempre exaltaba al Padre, ¿sí? Mi Padre y yo no hago nada sin que el Padre me lo ordene. O sea, siempre elevando y exaltando a Dios. ¿Y qué dice el tercer mandamiento? No tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y qué hacía Jesús? Vivía conforme a la voluntad de Dios. O sea, no llevaba el nombre de Dios en vano, sino que cumplía con ese nombre, dejaba en alto ese nombre, respetaba ese nombre. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Que Dios nos dejó un día como delicia, un día como una señal entre nosotros y Él. Por causa de nosotros dejó el sábado. ¿Y ahora qué pasa? Con el sábado que viene, viene también la obediencia a reconocer a Dios como un creador. ¿Y qué dice el quinto mandamiento? Que debemos honrar ¿a quién? A padre y madre. ¿Qué hacía Jesús? Jesús respetaba a José y a María. Respetaba a María. Y ahora viene el sexto mandamiento. ¿Y qué dice el sexto mandamiento? Que no hay que matar. Y Jesús dice que cualquiera que ¿qué? Que hable mal de alguien ya lo está matando. Ustedes ven que Jesús nunca venía juzgando, Él siempre venía ¿qué? Corrigiendo y trayendo paz, sanidad y tranquilidad. Y ahora viene el séptimo mandamiento. ¿Y qué dice el séptimo mandamiento? No adulterarás. Y Jesús dice que cualquiera que codicie una mujer, ¿ya está qué? Ya está ahí adulterando. Y viene el octavo mandamiento, no robar. Y no solamente el robar algo, sino también robarle tiempo a una persona, robarle la paz a una persona. Y ahora viene el noveno mandamiento. ¿Y cuál es el noveno mandamiento? No hablar mal del otro, no levantar falso testimonio. Cuando nosotros vimos a Jesús dando un chisme de alguien más, nunca Jesús se involucró en eso. Siempre su vida era tranquila, serena, y si hablaba era para edificar, para construir, para bienestar del ser humano. Y ahora vamos al décimo mandamiento. ¿Y cuál es el décimo mandamiento? No codiciarás ¿qué? No codiciarás a la mujer del prójimo, no codiciarás su buey, su casa y sus cosas. Ahora es un paralelismo de la vida de Jesús el cumplir los 10 mandamientos. Y ahora Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos ¿qué? Morada en Él. El título se llama Lealtad sin límites, porque en el momento en que nosotros entregamos la vida a Dios, nacemos para ser leales, para ser fieles, para cumplir. Y tenemos que hacer la diferencia en un mundo de oscuridad, porque el mundo ¿qué dice? Todo lo contrario a Dios, todo lo contrario a Dios. Y nosotros tenemos que ser como Jesús, tenemos que ser completamente diferentes. Y ya hemos llegado al punto en que decimos no, pero no he podido obedecer, no he podido andar como Jesús anduvo. ¿Cómo fue Jesús? Fue amoroso, bondadoso. Yo no he llegado a eso, pero yo me bauticé y yo no he llegado a eso. Y entonces la iglesia me conoce ¿por qué? Por ser un apóstata, por ser un mentiroso, un hipócrita. Y la sociedad buena me conoce por eso, por ser un hipócrita. Tal vez podemos llegar a ese punto de la vida, donde los incrédulos no creen en Dios, porque el cristiano ha manchado la imagen. ¿Con qué? Con malas palabras, malas actitudes, miradas, etc. Y ahora como no hemos dado un testimonio real de vivir como Jesús anduvo, estamos en vergüenza delante del mundo. Y el mundo necesita conocer a un Jesús real, a un Dios bueno, a un Dios amoroso. ¿Cómo yo le voy a creer a alguien malo? Y Jesús nos da el secreto de la obediencia, es amarle. Porque cuando yo amo a Jesús, yo puedo obedecerle. A menos que tenga una experiencia con Él de conocer y entender su amor para yo amarle, no vamos a poder obedecer sus mandamientos. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es imposible para el ser humano ser bueno, es imposible para el ser humano obedecer, es imposible para el ser humano hacer todo lo que Jesús quiere
sin Él. Necesitamos entregarnos completamente a Jesús. Es muy fácil sacar palabras bonitas, es muy fácil expresar una vida maravillosa, pero lo que realmente es un reto es entregarse completamente a Dios para empezar a vivir eso. Entonces Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. La Biblia obedecerá. Los 10 mandamientos le serán una delicia, los empezará a cumplir, porque ya está conmigo. Y tal vez en algún momento de nuestra vida podemos llegar a enamorarnos de alguien y no nos será difícil llevarle un detalle, no nos será difícil escribirle una carta, no nos será difícil acercarnos, pedirle permiso a los padres, no nos será difícil sacrificarnos porque amábamos a esa persona o porque creímos amarlo. Ahora, como en Jesús podemos tener ese amor también, en el cual podemos llegar incluso a hacer sacrificios por obedecer. Porque Dios ha dejado unas leyes de la salud y a veces no las obedecemos y por eso nos enfermamos. Dios ha dejado unas leyes del matrimonio y como no hemos sido capaces de cumplir las leyes de una relación sentimental, fracasamos en el intento y ahora somos la vergüenza ante el mundo. Y Dios ha dejado unas leyes de las finanzas y como no somos capaces de obedecer las leyes de las finanzas, fracasamos en nuestra economía. Vivimos endeudados, vivimos en quiebres económicas, cuando ese no es el plan de Dios. En Deuteronomio 28 Dios describe el plan para sus hijos. Y Dios desea que sus hijos sean prosperados en todo, en su economía, en su salud física, en su salud mental, en su relación sentimental, en la parte social, en todo lo que haga el ser humano. Dios es el primero en decir: yo quiero que esté bien. ¿Pero por qué no estamos bien? Porque nos hemos desprendido de los 10 mandamientos, nos hemos alejado de la obediencia real a Dios y hemos empezado a vivir una religión a nuestra manera. Y eso es lo que hace que se nos complique la vida. No hemos aprendido a amar a Dios, no hemos conocido a Dios y nos es difícil obedecer su Biblia. Y cuando llegamos a ese punto, nuestra vida cristiana se hace aburrida, se hace monótona y cualquier comentario en la iglesia, cualquier problema fácil, nos vamos de la iglesia, nos vamos de la fe, nos apartamos de un Dios que realmente nunca conocimos. Y nos apartamos de una religión que no entendimos la esencia de esa religión, no entendimos la esencia de la fe. Y la esencia de la fe es tener una amistad con Dios, es conocer a Jesús como nuestro mejor amigo, como nuestro Padre. Porque cuando estamos muriendo en una enfermedad, el sabernos un salmo de memoria no solamente nos va a salvar, es creer lo que dice ese salmo. Cuando estamos en un problema económico, no es solamente conocer el poder de la fe, sino vivir eso, creer eso. Y el ser humano llega al punto en que lee la Biblia, escucha la Biblia y no da el paso de fe. Y es que la obediencia depende también de la fe. Necesitamos tener fe para orar, porque si no tenemos fe no vamos a orar. Cuando llegamos a ese punto de vergüenza que no vivimos como Jesús andó, ¿qué podemos hacer? Ahí mismo en el libro de 1 Juan capítulo 2 y el versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si nosotros pecamos y dejamos en vergüenza a Dios, si cometemos un error, uno tras otro error, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Para qué? Para que perdone nuestros pecados, para que nos haga nueva criatura, para empezar de nuevo, para empezar a darle un testimonio al mundo de que Dios es real. El mundo necesita un Dios real, el mundo no necesita una religión de monotonía, de imponencia, legalismo, porque eso destruye. El mundo necesita la vida eterna que es Jesús. Y sin eso no se puede empezar de nuevo. Y entonces para empezar de nuevo debemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados para tener esa vida que el Señor quiere que tengamos. Amén. Ahora nosotros estamos en frente de dos caminos. Está el camino de la muerte y el dolor y está el camino de la vida. La decisión es nuestra. Ya muchos tomaron el camino de la muerte y el dolor. Ahí están. Pero viene Jesús y dice: y yo soy vuestro abogado, yo quiero sanarlos. ¿Y quién quiere venir conmigo? Cada quien tomará la decisión. Pero Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros hoy. Y es un mensaje contundente que puede ser incluso el último mensaje que escuchemos. Puede ser el último mensaje que escuchemos. O puede ser un mensaje oportuno para muchos que no lo conocen, para que nosotros lo llevemos. ¿Y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Vamos a Romanos 12 y el versículo 2. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Saben que Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de sus siervos, el Señor prácticamente está como si estuviera rogándonos, suplicándonos que entremos en este versículo y lo pongamos en práctica? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿A cuál siglo? ¿Al pasado? ¿Al futuro? A este. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos
¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y qué? Y perfecta. Entonces, Dios nos llama hoy aquí a no conformarnos a este siglo. ¿Qué hay en este siglo? Pornografía. ¿Qué más hay en este siglo? Promiscuidad. ¿Qué más hay en este siglo? Mentira. ¿Qué más hay en este siglo? Hipocresía, infidelidad, insatisfacción, dolor, mentira, muerte, sufrimiento. ¿Qué más hay en este siglo? Mal genio, depresión, estrés, ansiedad, suicidio. ¿Qué más hay en este siglo? No hay esperanza, no hay paz en este siglo. ¿Qué hay en este siglo? Engaño, continuo engaño. ¿Qué hay en este siglo? El príncipe del mal, Satanás, está orando en la oscuridad. Y entonces Dios dice, usted no se quede en la costumbre de este siglo, usted salga de ahí. Si usted quiere una vida de sufrimiento, quiere una vida de letargo, de estancamiento, de muerte y dolor, quédese en ese siglo, sufra ahí, pero Jesús hoy le dice, sea transformada la mente ¿con qué? Con la Biblia. Renueve su mente, renueve su pensamiento con la Biblia. O sea, tome esta Biblia y téntrela en su mente para que sea que renovada su vida. Y de esta manera es que usted va a entender la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Perfecta y agradable. Ahí viene un chico y dice, me gusta la chica, pero la chica no le da paz, no le da tranquilidad. No es la voluntad de Dios. Y ahí viene alguien diciendo, no, este negocio se ve bueno, voy a invertir mi dinero ahí, pero no hay tranquilidad. No es la voluntad de Dios. Porque Dios que dice que es perfecta y agradable. Y cuando usted está tomando una decisión que no da agrado, que no se ve bien, eso no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no entendemos la voluntad de Dios? Porque estamos en el siglo del mugre, del dolor, de la oscuridad. Y cuando estamos en este siglo no entendemos la voluntad de Dios. Estamos cegados por Satanás. Y aquí cuando está muriendo un familiar, Señor, sálvame. Y cuando tengo un problema, Señor, ayúdame. Y yo creo en Dios. Si llamen al pastor y al ministro, necesito de Dios. Pero Dios me está diciendo que busque la Biblia para que entienda que ahí está su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su voluntad es buena. Y ya ven ustedes, aquí hay gente que lleva 10 años en la iglesia y vive una vida de sufrimiento, de lamento, de quejas, y no tiene paz en su corazón. Y profesa ser cristiano, y el mundo lo conoce, ¿por qué? Porque está en la iglesia, pero nunca ha estado con Dios, no sabe quién es Dios, no conoce la voluntad de Dios. ¿Y dónde está? Está en el siglo del pecado. ¿Está en el siglo de qué? De la inmundicia, del dolor. No se ha limpiado, no ha renovado su mente. A menos que renovemos nuestra mente, nuestra vida no va a cambiar. Y para renovar nuestra mente necesitamos algo, y es la fe. Porque nunca obedeceremos a menos que tengamos fe. Necesitamos tener fe para tomar lo que dice la Biblia y ponerlo acá y vivir por eso. Y si no lo hacemos, muchos nos tomarán ventaja y llegarán al cielo y vivirán la vida eterna, y nosotros nos perdimos. Y también se perdieron muchos de nuestros familiares por nuestro mal testimonio. Ahora, hay gente que sí es obediente dentro de la iglesia. Hay gente que lleva una vida de compromiso, de lealtad. Hay gente que ama a Dios. Hay gente que renuncia al trabajo porque cree en Dios. Guarda el sábado. Hay gente que renuncia al pecado por Dios. Hay gente que renuncia a amistades por Dios, porque son sinceros y aman a Dios. Hay gente que renuncia a malos negocios por Dios, a malas influencias por Dios. Hay gente que se cambia de lugar por Dios. Hay gente que va a otros países a predicar por Dios. Hay gente que ama a Dios. Hay gente que se arrodilla y le dice al Señor, yo no puedo vivir sin ti. Hay gente que quiere agradar a Dios con su familia. Hay gente que quiere educar bien a sus hijos. Hay gente que quiere tratar bien a su esposa. Hay gente que quiere tener un hogar bien y decir al mundo, Dios existe, mira mi familia. Es un espejo de eso. Hay gente que quiere hacerlo. Pero esa gente también pasa por pruebas. Quiero que vayamos al libro de Lucas y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 4. En el libro de Lucas, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. El contexto es la pesca milagrosa. Jesús llega a la orilla del lago de Genesaret, multitudes quieren que Jesús les predique. Entonces él se sienta en una barca y le dice a Pedro, que es el dueño de esa barca, córrela un poquito de la tierra hacia adentro. Y empieza a predicar. ¿Y qué predica Jesús? La Biblia, la salvación, el perdón. ¿Qué predica? La voluntad de Él, el plan que tiene con nuestra vida. Y ahí había un hombre un poco frustrado, un poco triste, que era Pedro. Y Jesús lo llama y le dice,
coge la barca y boga mar adentro, métete adentro, toma tu red, lánzala y pesca. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Vamos a ver el versículo siguiente. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, ¿toda la noche qué ha estado haciendo? Hemos estado trabajando, trabajando, y nada hemos pescado, más en tu palabra que echaré la red. Vamos a ver una aplicación homilética. ¿Y qué quiere decir? A veces nuestra vida se torna así. Nosotros trabajamos, nos esforzamos, somos fieles. Ya hemos pasado toda la noche, ya nos hemos esforzado 10 años en la iglesia predicando el Evangelio, ya nos hemos esforzado predicándole a nuestra familia, ya nos hemos esforzado guardando el sábado, hemos renunciado a universidades, a empleos, hemos renunciado a muchas cosas por obedecer a Dios. Y hemos pasado la noche oscura y la hemos pasado solo. Y nos hemos esforzado y hemos lanzado la red de nuestra vida, buscando los peces de nuestra vida, que son aquellos sueños que tal vez hemos perdido. Todo aquello que hemos perdido por seguir a Dios. Y estamos ahí con esa frustración de ser fieles, pero es que el vecino se porta mal. Lleva una vida de promiscuidad, una vida sin frenada, es violento y le va bien. Tiene una alta economía, tiene fama, tiene reconocimiento, tiene comodidad, pero yo que soy fiel tal vez estoy ahí, dándole, trabajando, esforzándome, pasando toda la noche en esfuerzo, perdiendo muchas cosas, perdiendo familiares, perdiendo oportunidades del mundo secular, negándome a lo que me da el mundo por ser fiel a Dios, aceptando el rechazo y la burla de mi familia. Es que por guardar el sábado se perdió. La burla del mundo, tratando de ser fiel, tratando de ser bueno. Tengo que soportar tantas cosas. Pero aquí que viene Jesús en el versículo 4 y dice, entra adentro, continúa la batalla, sigue peleando, sigue ser fiel. Tienes que tener una lealtad sin límites a mí. Que ya se murió un familiar tuyo, tienes que ser leal. Que ya tus amigos te rechazaron, tienes que ser leal. Que te quedaste sin economía, tienes que ser leal. Que perdiste tu casa, tienes que ser leal. Que la iglesia apostató, que solo tú quedaste fiel, que solo tú te conservas como un remanente. Debes de ser leal. Jesús dice un paso más, que en el colegio todos mis compañeros se perdieron. Tienes que ser leal, que en la universidad todos están en la promiscuidad, en la droga, en la adicción. Tú tienes que ser leal, tú tienes que ir más adelante. Y ese es el paso, eso es lo que quiere Jesús. Pero Señor, ya toda la noche lo hemos hecho, ya hemos insistido. ¿Por qué insiste? ¿Por qué hacerlo? Y vean lo que pasa. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra yo tendré lealtad sin límites, mas en esto yo lanzaré la red una vez más, mas en esto yo confiaré, yo tendré fe, y por la fe voy a obedecer, voy a lanzar esa red, aunque ya pasé mucho sufrimiento, toda una noche, una vez más voy a lanzarla, una vez más delante de toda la multitud que me está mirando, voy a seguir adelante por fe en Dios, voy a seguir obedeciendo lo que Dios me pide, voy a seguir siendo leal sin límites hasta la muerte, y en tu palabra yo confío y echo la red. Y vean que para obedecer necesitamos una fe diferente, una fe que va más allá de lo que nos promueve el mundo. La fe tiene que ir por encima de la burla, tiene que ir por encima del negativismo. La fe incluso tiene que ir por encima del sufrimiento, porque el sufrimiento es uno de los limitantes que Satanás usa para quebrar nuestra fe. Y este hombre estaba sufriendo porque no había conseguido su sustento de lo que él vivía, los peces. Y ese pudo ser el limitante para decirle no a Jesús. Y yo no voy a continuar. Y yo ya le hice toda la noche y me voy. Pero él dijo, una vez más, tú me lo pides y en tu palabra yo lo voy a hacer. Amén. Ahora, por la fe nosotros obedecemos. Si ustedes notan, cierto hombre fue llamado por la fe a sacar a un pueblo que estaba custodiado por una nación y un ejército de los más poderosos en ese entonces. Y ese hombre fue Moisés. Quiero que vayamos al libro de Éxodo y vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer del versículo 15 al 16. Éxodo 14 y el versículo 15 al 16.
cierto hombre una vez fue llamado por Dios a liberar a un pueblo. Y ahora se encuentra en una encrucijada. Viene un ejército poderoso detrás de él y está frente al mar. Entonces, si él se lanza al mar, se va a ahogar. ¿Y qué hay en el mar? Hay tiburones, hay animales feroces. El mar es una situación difícil. No hay vía de escape. Y detrás viene un ejército que lo va a destruir. No tiene compasión. No había para dónde huir. Y entonces clama a Dios y le dice: Señor, yo estoy siendo fiel. Tú me dijiste, saca a mi pueblo de Egipto, y yo lo estoy sacando. Son multitudes. Y ahora hemos llegado hasta acá. Vea lo que dice el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel, por en medio del mar en seco. Moisés obedeció por la fe a Dios. Cuando pudo morir, venía un ejército poderoso detrás de él. ¿A qué? Aniquilarlos. Y Dios le dice: marche. ¿Usted por qué clama a mí? Continúe. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Porque a veces nosotros nos ponemos a ver el pecado como si fuera más poderoso con Dios. No, Señor, pero es que esta tentación es grande. No, Señor, pero es que esto es difícil. No, Señor, pero es que me van a burlar. ¿Pero qué me van a decir? ¿Pero es que Dios le está diciendo? Esto es entre tú y yo. Marcha, ve adelante, continúa, sea leal hasta el final. Porque Dios recompensa bien a los que le buscan. Ahora, en el mismo libro de Lucas, en el versículo 6 y el versículo 7, vamos a ver el resultado de esa obediencia de Pedro al lanzar la red. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Ahora, por obedecer, Pedro no fue un poquito lo que recibió. Dice que las redes se rompían y que tuvieron que llenar ambas barcas y que casi se hundían. Y que no solamente hubo para sí, sino para sus compañeros. Cuando usted se lanza en obediencia a Dios, aunque quede en vergüenza ante el mundo, aunque usted pierda muchas oportunidades, Dios lo va a recompensar el doble. Dios es leal. Dios quedaría en vergüenza si no le cumple a usted, si no le es fiel a usted. Dios está por encima de todo. Y si usted es fiel a Dios y tiene que perder amigos por decirle no al pecado, y si usted es fiel a Dios y tiene que perder trabajos por decirle no a la desobediencia, y si usted tiene que ser fiel a Dios y renunciar a muchas cosas por tener esa relación, Dios le dará el doble hasta que sobreabunde. Vean que las barcas se estaban hundiendo. Y ahora Pedro queda sorprendido y se entrega completamente a Dios, a su servicio. La Biblia dice en Mateo 24:13 que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero lo dice de manera singular. No lo está diciendo de manera plural. Está diciendo: usted individualmente o persevera o se pierde. O obedece o se pierde. Y en el libro de Apocalipsis dice, en el capítulo 22, dice el Señor que ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los cobardes. Y los cobardes son aquellos que tuvieron miedo a obedecer. Los cobardes son aquellos que tuvieron miedo a entregarse a Dios. Cobardes a hacer lo bueno. Pero no fueron cobardes para decirle sí al pecado, pero fueron cobardes para obedecer a Dios y para entregarse a Dios, y ellos no van a entrar al reino de los cielos. Porque Dios les dio todo para que obedecieran. Dice: más bienaventurados los que obedecieron, porque tendrán como herencia todo lo que Dios les ha prometido. Y en el libro de Daniel, capítulo 2 y el versículo 3, dice que los entendidos, los justos, los obedientes, resplandecerán como lumbreras en el firmamento para la eternidad. Para toda la eternidad van a resplandecer aquellos. Nunca se apagarán que obedecieron a Dios. Que ese sea nuestro sentir. Nosotros no seguimos a Dios simplemente por una denominación, no seguimos a Dios simplemente por una religión. No solo a eso, más que entender que yo le pertenezco a una denominación, a una iglesia, a una familia cristiana, a una madre, a un padre cristiano, y yo le pertenezco a Dios. Y como hijo de Dios, yo puedo llegar lejos porque Él lo ha prometido. Y que podemos llegar a ser parte de la lumbrera.
Dios quiere que renovemos nuestra mente y nos apartemos completamente de este mundo. A menos que nosotros nos entreguemos a Dios, si no nos entregamos completamente, no vamos a llegar al cielo. No es que llegamos a ser perfectos ya, pero al entregarse completamente, paso a paso, el Señor va a ir perfeccionando. Paso a paso, la santidad es un proceso de todos los días, pero Dios quiere que nos entreguemos. Amén. Dios tiene pueblo y Dios lo va a recoger. Y yo espero estar con ustedes en el cielo. Recuerden que es Dios quien los habla, no los humanos. Así que quiero invitarles a que el que quiera comprometerse con Dios puede pasar aquí al frente para que ore por usted. Si hay alguien que dice, no, yo sí quiero ser fiel a Dios, yo quiero ser leal, pase acá al frente. Si hay alguien que está en una situación difícil y dice, no, yo estoy que renuncio a Dios, yo estoy que me voy de la iglesia, yo estoy que me entrego a la desobediencia, pase al frente para que ore por usted. Si hay alguno que se siente en esa situación, puede pasar al frente para que ore por usted. Bien, los que puedan arrodillarse y vamos a orar. Oremos. Querido Padre, en este momento nosotros escuchamos tu voz y nosotros no queremos que este mensaje se quede acá. Nosotros tenemos miedo de perdernos, Señor. Nosotros tenemos miedo de estar lejos de ti. Si el pecado fuera tan bueno como Satanás nos lo ofrece, hoy no estaríamos en la iglesia. Seríamos los primeros en estar devorándolo fuera. Pero tu Espíritu nos ha dado testimonio de que el pecado es mortal, es una enfermedad que hiere y lastima a muchos. Señor, yo no quiero que tu mensaje quede volando en el aire. Yo quiero que ese mensaje repercuta para la eternidad. Amén. Que algún día en el cielo podamos hablar del mismo. Y que esa palabra que está escrita en ese papel también se quede escrita en nuestro corazón. Amén. Y nosotros la podamos reflejar en nuestros ojos, en nuestro cuerpo, en nuestra mirada. Que la gente que esté afuera diga que Dios existe y se pueda entregar a usted por nuestro testimonio. Aparta a Satanás de nuestra vida. Si tenemos una adicción, un vicio que nos está separando de ti, quítalo de raíz, Señor. Quita todo pecado de raíz, Señor. Quita aquellos obstáculos, Señor, que nos impiden ser fieles a ti. Danos la lealtad que viene del cielo, Señor. Ayúdenos a vencer el pecado, Padre. Por favor, ayúdenos a renunciar a amistades que nos hacen mal. Ayúdenos a renunciar a negocios, a compromisos que nos hacen mal. Ayúdenos a ser limpios, a estar apartados en ti y a traer a otros a tus pies. Protégenos con tu Espíritu Santo. Quedamos en tu presencia, cada uno de nosotros, y los que han pasado al frente, con sus situaciones en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, quiero invitar al hermano Mauricio para que venga y entone el himno con el que iniciamos y para que todos nos pongamos de pie y terminemos con ese himno. Cuán firme cimiento, y tiene que ver con la temática de la cual hablamos. En el 394. Esteban, ¿puedo para acabar la tarde? Les invito, queridos hermanos de pie, vamos a cantar el himno 394.